Este juego de la creadora de Hello Charlotte es muy desconocido y difícil de entender, y a pesar de tocar un tema que ya es bastante trillado, la forma en que lo aborda es una de las mejores dentro de los juegos indie. Tomorrow Won't Come for Those Without es un juego del estilo RPG Maker que trata sobre un mundo postapocalíptico en donde existe una única religión que se encarga de librar una batalla contra unos seres alienígenas llamados celestiales. Estos seres invaden la mente y toman el control de las personas. Nuestro protagonista llamado Ori, quien pertenece al coro de la religión, tendrá la tarea de liberar del control celestial al coprotagonista llamado Remiel o Rem. Bajo esta sinopsis que parece muy simple, se esconden varias historias y significados ocultos que veremos en las conclusiones. Pero antes de continuar, seguramente los souls del canal recordarán que en mi antiguo canal hice un video al respecto de este videojuego, solo que en ese tiempo no solía entrar en detalles sobre el significado o las reflexiones del tema que tocaba, y me dedicaba más en contar una historia. Este es de los pocos videos del antiguo canal que aún me faltaba hacerle un video tipo remake, así que por primera vez en YouTube les voy a contar la historia y el significado de este que es uno de mis juegos favoritos del estilo RPG Maker. Sin más que agregar, vamos a comenzar de una vez. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Sabía que llegaría a esto desde el principio. Era un resultado inevitable. Aún así, consolado por las frías paredes de esta bañera, recé silenciosamente para que el mañana nunca llegara. Despierta, alma guiada. No hay tiempo que perder. He dormido por mucho tiempo. Al que madruga Dios lo ayuda, es lo que Conductor siempre decía. Debo de encontrar mi rosario o lo olvidaré de nuevo. Nuestro protagonista llamado Ori despierta en el baño de una habitación en un hotel. Este explora el cuarto, encontrando en el cesto de basura unos papeles usados con olor a lavanda. En la entrada de la habitación encuentra una nota que dice: entrega de comida por 30 euli, proceso de purificación por 45 euli. En el estante encuentra un volante de bienvenida y algunos snacks por parte del staff del hotel. Este los toma y entra al dormitorio de la misma habitación, en donde encuentra a un chico que parece estar sin vida. De él sale líquido color lavanda. Además, ahí mismo en la habitación encuentra su rosario, el cual se estaba cargando cual si fuera un dispositivo electrónico. Este lo toma y examina el cuerpo del muchacho, encontrando una billetera que guarda algunos cupones de descuento y la identificación del estudiante llamado Remiel. Al ver esto, Ori menciona que no sabía que aún había estudiantes estos días. Al salir de la habitación, Ori se encuentra en el pasillo del hotel, en donde podemos observar 2 habitaciones a los costados de donde se encontraba y otras 3 en la parte de enfrente, además de una máquina expendedora en medio del pasillo. En la habitación de la derecha, al tocar la puerta, alguien llora en la habitación, por lo que Ori deja en paz a esta persona. En la habitación que está hasta el final del pasillo en la izquierda, la puerta tiene un cartel que dice "No molestar". En la parte superior derecha, la puerta está cerrada. En la habitación del centro, un velo color violeta impide el paso. Este velo tiene unas letras por encima que dicen: el mañana no vendrá para aquellos que no tengan un amigo. Por último, en la habitación superior izquierda, Ori puede ingresar y ahí encuentra un folleto con los precios que vimos en la habitación inicial, pero Ori menciona que estos precios son viejos. La habitación tiene polvo y signos de estar abandonada. Cuando Ori se dirige a la bañera, encuentra a una persona flotando ahí. Está hinchada y tiene la piel color gris. El agua de la bañera es color lavanda. Cuando Ori revisa adentro, encuentra un rastrillo. Aquí mismo en esta habitación también encuentra una tarjeta de acceso. Ori se dirige al dormitorio de la habitación y ahí encuentra a una réplica de sí mismo. Este no responde al tacto, por lo que Ori se retira y se dirige de nuevo a la habitación inferior derecha, en donde antes había tocado a la puerta. Como sabemos, Ori necesita de un amigo para poder cruzar el velo color violeta, y en esta habitación había una persona con vida.
Ori toca a la puerta y le pide a la persona dentro que lo acompañe para poder cruzar el velo, pero momentos después se escucha un fuerte ruido dentro de la habitación. Ori intenta abrir la puerta, pero esta está cerrada. Ori menciona que puede ingresar a la habitación usando un ritual que requiere sangre color violeta. Es así que se dirige a la habitación inicial y después de comer los dulces que había tomado de aquí mismo, ahora tiene una copa vacía. Ori se acerca al cuerpo del chico que había encontrado y lo inspecciona de nuevo. Abre su piel con el rastrillo y extrae un poco del líquido color violeta, metiéndolo en la copa. Después regresa a la habitación cerrada para realizar el ritual. Ori ingresa a esta nueva habitación. Un panfleto le da la bienvenida a un chico llamado Remiel. Una sombrilla y una gabardina están colgadas en la entrada, a lo que Ori dice lo siguiente al observarlas. Son idénticas a las mías. Ori se cuestiona si las de su habitación realmente le pertenecen. Al entrar a la bañera, la luz está apagada, pero al observar bien, Ori encuentra a una persona en posición fetal que parece estar sosteniendo algo. Ori dice lo siguiente: «Eres Rem, ¿cierto?». Ori le regresa la identificación de estudiante a Rem y dice: «Sabes, pensaba que si hay cuartos en donde moriste, debe de haber un cuarto en donde te encuentres con vida, ¿no?». El chico le responde: «No tiene ningún sentido». «Oh, hablaste. ¿Podrías ayudarme a levantar la barrera del corredor? El rosario dice que es importante». «Solo si haces algo por mí primero». Rem revela lo que sostiene entre sus brazos. Son productos de limpieza ofrecidos por el hotel. El juego los muestra color púrpura. Rem dice lo siguiente: «Tráeme esto de los otros baños, entonces así te acompañaré». Aún así, Ori convence a Rem de que lo acompañe, diciéndole: «¿Qué tal que te pasa algo mientras estás solo?». Rem lo sigue a regañadientes. Cuando Ori revisa la bañera, comenta que le recuerda a su hermana, quien solía quedarse horas en ella, mientras mantenía la llave abierta sobre su cabeza, para que así nadie la escuchara llorar. Ori le pregunta a Rem por qué no puede ir por los regalos que ofrece el hotel él mismo, a lo que este responde que el olor es repugnante. Ori dice que a él no le parece repugnante, sino que le gusta el olor a lavanda. Ante esta respuesta, Rem pone una cara turbia, como si Ori hubiera dicho algo muy extraño. Ambos chicos salen de la habitación y se dirigen a la del frente. Ahora pueden abrirla gracias a la tarjeta de seguridad. En el baño de la misma, Rem toma los productos higiénicos y cuando Ori le pregunta que por qué le gustan tanto, este responde que porque son gratis. Además que no recuerda la última vez que tuvo la libertad de tomar las cosas así nomás. Cuando Ori observa la bañera, este se siente somnoliento y dice que no recuerda la última vez que durmió en una cama. Después, los chicos siguen revisando los demás cuartos en busca de los productos para Rem. Cuando finalmente los encuentran todos, entonces se paran frente al velo. Ori le pregunta a Rem si quiere pasar a través de este, pues el rosario se lo había pedido. Rem se molesta y Ori lo jala a través del mismo, llegando al segundo pasillo. Rem dice lo siguiente: «Oh Dios». Ori responde: «No deberías mencionar esa palabra, a conductor no le gusta». «No quiero escuchar eso de alguien que... olvídalo. ¿Cuál es tu plan ahora?» «Avanzar, por supuesto, hacia el mañana». Cuando los chicos revisan el velo de este pasillo, pueden leer las siguientes palabras: «El mañana no viene para los que no tienen fe». Ori pregunta: «¿Y eso dónde lo encontramos?» ¿Que no eso lo tienes naturalmente?» Eso es una falacia lógica. Tú no naces con esa orden imaginaria en tu cerebro. Tú aprendes a creer en eso una vez que otros te influencian. Es todo lo que hay. Está en tu imaginación. Lo dice la persona que le reza a un dispositivo ante la menor duda. El rosario solo dice hechos. Es diferente de creencias sin fundamentos. Ahora dime, Rem, ¿qué debería de hacer? Aquí hay una falacia lógica para ti. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Averígualo por tu cuenta. Rem se marcha, así que Ori sigue la búsqueda por su cuenta, entrando a la habitación de la izquierda superior. Este cuarto presenta una prueba bajo el nombre Clase Dominical, Aprendiendo Patrones. Los celestiales afectan el comportamiento de sus anfitriones. Ori menciona que el sitio le parece familiar. En esta prueba, un celestial se mueve en una habitación completamente blanca. Ori debe de responder 3 veces correctamente el patrón en el que el celestial se movió. Al completar esta tarea satisfactoriamente, en pantalla se muestran las siguientes palabras: «Conductor estaría orgulloso de ti». Después, Ori tiene un recuerdo y narra lo siguiente: «Era un domingo soleado. En la iglesia, durante una de las sesiones de puerta abierta,
Nos paramos detrás de un cristal, tratando de obtener una mejor vista de la ceremonia de purificación. Durante el recuerdo, se pueden ver a varios niños observando a una chica acostada y a Conductor parado a su lado diciendo lo siguiente. Hay una cosa que deben de saber de los celestiales, y eso es, los celestiales son engañosos. Aquellos contaminados por ellos parecerán humanos, pero están lejos de serlo. Ellos existen como pequeñas partículas y pueden asumir una forma sólida a voluntad. Una vez que entran a tu cuerpo, llenarán tu cabeza de ruido con los llamados dithyrambs. Pero no teman, el celestial al que tengo aquí ha sido debilitado. Todo lo que queda por hacer es el último ritual de purificación. Solo así este niño será libre. Mientras Conductor hablaba, él puso su mano sobre el contaminado. Recuerden, un hombre no es esclavo de nadie. Después de eso fui cegado por una luz violeta. Después de este recuerdo, Ori entra al cuarto de la derecha. Ahora se enfrenta a otra prueba llamada clase dominical, barreras. Los celestiales crean barreras dentro de la mente del anfitrión para así alterar sus narrativas. En esta prueba, Ori debe de interactuar con distintos objetos en la habitación para así levantar la barrera. Cada interacción consume tiempo, por lo que tendrá que elegir correctamente con qué objetos interactuar. En esta habitación podemos ver algunos detalles relevantes, como una pintura de Conductor, y en otra habitación encontraremos varias bolsas para dormir, o quizás son bolsas para meter cuerpos, además de encontrar a un ser celestial que parece haber atrapado a otro clon de Rem. A este ser habrá que prenderle fuego. Cuando se realizan todas las tareas en el orden correcto, aparecerán unos papeles en el suelo. Seguidamente un ruido blanco se hace más fuerte, molestando a Ori. Él decide leer los papeles que aparecieron, los cuales han sido escritos por Remiel. Estos dicen lo siguiente: la gran desilusión. Antes de que pasara, todo lo que hacíamos era apartar la mirada del mundo que nos rodeaba. Todo lo que hacíamos era desesperadamente tratar de escapar con historias que nos inventábamos de nosotros mismos, rehusándonos a aceptar que vivir en el mundo real significaba vivir en un campo estéril. Eso es, el mundo es solamente un vacío carente de propósito y significado. Estos son conceptos humanos, conceptos que solo pudieron ser ideados por seres con imaginación. Pero ahora, ya no solamente dependemos de nuestra imaginación, ya no creemos, ya no hay confianza ciega, estamos completamente, absolutamente desilusionados. Uno podría decir que finalmente aceptamos nuestra realidad de la forma que es, pero incluso eso solo trajo consecuencias más devastadoras, porque ya no creemos en narrativas, perdimos nuestra habilidad de soñar. Es por la erosión de la creatividad que muchos de nosotros empezamos a buscar intervención desde fuera. Queremos ser contaminados por los restos de la prehumanidad. Queremos ser forzados a olvidar, para recordar lo que es tener fe en nosotros mismos. Todos están cansados, tan cansados. La extensión de los celestiales y la polución voluntaria es un síntoma de una nación enferma. Tal vez intentes purificar a todos los contaminados, pero todos tus esfuerzos terminarán siendo en vano, porque no queremos ser salvados. Después de leer esto, Ori, incrédulo, se pregunta: ¿de verdad Rem escribió esto? Ori decide romper los papeles, diciendo que tiene que hacerlo en el nombre de Conductor para que así el silencio reine. Al hacerlo, efectivamente, el ruido se detiene y se completa la prueba. Ahora, Ori puede cruzar el velo y al hacerlo, encuentra a Rem del otro lado. Ori se alegra de verlo y le dice que finalmente encontró su fe, a lo que Rem responde: bien por ti. El velo de este pasillo dice: el mañana no vendrá para aquellos sin un rosario. Es así que Ori se ofrece a buscar un rosario para Rem, pero este se niega. Ori dice: Conductor nos ha dicho que todos los estudiantes necesitan uno. Una vez que Rem se une a Ori, este lo sigue manteniendo 1 metro de distancia. Claramente no quiere hacer nada de esto, pero parece que no tiene otra opción. En este pasillo habrán 2 cuartos con lecciones a completar. En el cuarto de la izquierda, la lección dominical llamada Luz trata sobre iluminar a los celestiales, quienes caminan en un cuarto oscuro. Cuando los chicos entran a esta habitación, una vez más Ori dice que le resulta familiar y dice que ha estado aquí antes.
En el cuarto, aparte de atrapar a los celestiales, se encuentra algunos ítems de importancia, como lo son algunas tarjetas coleccionables, las cuales muestran a los seres celestiales. Junto a ellos una breve descripción. Tarjetas como estas son encontradas en más habitaciones del juego. Ori procede a completar la tarea, comentando que las lecciones le recuerdan a las clases que tenía cada domingo, en donde jugaban a las atrapadas. Ante esto, Rem piensa lo siguiente. Parece que usan historias para meterles las enseñanzas del coro en la memoria a largo plazo. Primero empiezan por actividades abstractas que son combinadas con explicaciones de conceptos básicos. Obviamente están simplificadas para los niños. De esa manera las enseñanzas en el futuro tendrán una base de conocimientos previos. Cuando completa la tarea, un mensaje en pantalla dice lo siguiente. Esta es una guerra mundial por nuestras almas, una guerra que cada uno tiene que pelear por su cuenta. Si tú solo fallas en resistirlo, todos caeremos. El coro solo puede guiarte de vuelta a la luz. La última decisión solo puede ser tomada por ti, y solamente por ti. Los chicos entran a la siguiente habitación, encontrándose con una prueba llamada Lección de Estrategia. En esta deberán de acorralar a un celestial que se encuentra en un tablero de ajedrez. Al completar dicha tarea, Rem dice: Nunca entendí por qué el coro los cazaba. Ori responde: ¿A quién? Rem dice: A los celestiales, querubines, etc. Ah, el mañana no viene para aquellos sin un sacrificio, ¿no? Es lo que Conductor dice. Él dice que ellos sirven a los dioses equivocados. Después de esto, salen de la habitación y encuentran tirado un rosario. Luego encuentran una grieta en la pared que los lleva a un cuarto secreto que funciona como un almacén de comida. Cuando Rem toma una de las latas en los estantes, se extraña, pues la etiqueta está en blanco y negro y no muestra ninguna información nutrimental. Dice que le parece extraño que no haya marketing. Ori le pregunta al rosario qué es eso de marketing y dice que era algo de la era de la prehumanidad. Ori se pregunta, ¿por qué la comida necesitaría algo como eso? Ya que toda viene de los departamentos de entrega. Los chicos salen de la habitación secreta y antes de cruzar el velo Rem dice: Sobre los celestiales, no creo que estén sirviendo a alguien. Esclavizarse a sí mismos es algo que solo los iluminados hacen. Los chicos cruzan el velo. En el siguiente pasillo, Ori dice: Mira este velo, no lo entiendo del todo y el rosario no me dice nada. El mañana no viene para aquellos sin... Claro que no puedes saberlo. La palabra está censurada. Solo puedes especular que es una palabra de 9 letras. Hay muchas palabras de 9 letras. ¿Cómo se supone que lo sepamos? ¿Qué tal si revisamos lo que hay detrás de estas puertas? Tú vas primero. Ok, no te preocupes, Rem. El rosario sabe a dónde ir. ¿Cómo lo sabe? No tengo idea, pero si hay un mundo en donde fallamos, debe de haber un mundo en donde acertamos todo correctamente. Como dije, ve tú primero. Vamos a ver qué tan confiable es tu rosario. Después de esta conversación, Ori atraviesa la puerta derecha. Rem atraviesa la misma puerta y dice: Realmente no tengo que hacerlo, pero quiero ver cómo es que falla. Al atravesar la puerta, Rem se encuentra con Ori y último le dice: ¿Lo lograste? Oh, sigues aquí. El rosario me está guiando por el camino correcto. Sigue creyendo en eso. Te lo probaré. Te veo detrás de la siguiente puerta. El juego muestra 2 puertas, una con un triángulo arriba y otra con un círculo. Antes de cruzarlas, podemos ver un cartel con 2 dibujos representando a cada puerta. La del triángulo muestra a Conductor. Esta es la puerta que atravesó Ori, y en el círculo se muestra a un celestial. Rem se pregunta a sí mismo, ¿acaso él miró estos dibujos antes de cruzar? Siguiendo la misma puerta que atravesó Ori, otra vez se lo encuentra y le dice que no fue suerte. Luego procede a atravesar la puerta con el círculo arriba. El cartel con los dibujos muestra una mano con las uñas pintadas color violeta. Esto bajo el símbolo del triángulo, y en el círculo se muestra la misma mano pero sin pintarse las uñas. Siguiendo de nuevo a Ori, una vez más se lo encuentra y le dice que no fue coincidencia. Procede a atravesar la puerta con el círculo. Ahora el cartel muestra a Ori y a una chica que sonríen mientras leen un libro, y en el símbolo del círculo se muestra a Ori besando un rosario. Después de ver esto, Rem dice lo siguiente: No puede ser, 3 veces seguidas. No es posible que él sea guiado por algo. Al atravesar la misma puerta que Ori, una vez más se lo encuentra, pero esta vez la habitación luce muy extraña. Parece como el interior de una nave espacial.
Ahí encuentran otro velo color violeta, el cual no pueden cruzar a no ser que se realicen algunas acciones en un orden determinado. Cada personaje verá la habitación de una forma distinta, por lo que debemos de alternar entre los personajes. Aquí, Ori encuentra la estatua de una niña que sostiene una lámpara. Este la toma y después realiza otra acción que es tocar un timbre de recepción. En otra habitación se encontrará con unas cápsulas de purificación que tienen marca registrada. Ori se mete en una de estas y tiene un recuerdo en el que observa a Remiel dormido. Una voz dice lo siguiente: ven a verlo bien, su nombre es Remiel. Me gusta. A mí también. ¿Puedo peinar el cabello de Rem? Los párpados de Rem son rojos. Le traeré una frazada a Rem. Hey, tranquilos, saben qué hacer, ¿cierto? Lo traeremos de vuelta a la luz. Después de ver este recuerdo, Ori dice: ¿cómo pude olvidarlo? Espérame, Rem. Ori se mueve al cuarto derecho, en donde observa una estatua gigante de Rem, la cual se encuentra partida en varios pedazos. Los ojos de la estatua son color púrpura. Un letrero dice lo siguiente: Exhibición A, el engañado. Al ver esto, Ori dice: Rem, ese eres tú. A lo que Rem responde: ¿puedo golpearte? Ori toca el monumento, pero lo rompe y este comienza a llorar. Esto hace sentir incómodo a Rem y pide ir a otro lugar. Luego Ori dice lo siguiente: ¿sabes, Rem? Conductor siempre decía, cuando algo es muy duro de soportar, cuando sientas que no puedes más, escríbelo. Haz sentido de tus pensamientos, estarán en términos con tu nueva realidad. ¿Así que te está diciendo que racionalices y que seas feliz? Haces que suene mal, yo lo veo de esta forma. La estatua se cayó porque debía de estar rota. Es su propósito. Es solo un acertijo que debíamos de resolver. Un acertijo por resolver, ¿eh? Después de esto, tomamos control de Remiel y este explora las mismas habitaciones con ligeros cambios, pues se encuentra un objeto llamado Primary Object. Este cuenta una pequeña historia que dice: yo nací dentro de una caja, un pequeño y bochornoso cubo. Adentro estaba oscuro, así que no podía saber lo que yo era. Todo lo que sabía es que existía y todo lo que podía hacer era existir. Rem se dirige al cuarto izquierdo y encuentra una estatua muy rara que parece ser un celestial. Rem comenta: pobre cosita. Y Ori dice: ¿ese eres tú? Después, Rem encuentra el objeto terciario y en el cuarto derecho encuentra una cosa rara con manchas color lavanda. Cuando Rem la observa, este pone una cara turbia, como si estuviera viendo algo grotesco. Después encuentra el objeto secundario, el cual dice lo siguiente: entre más intentaba moverme, más se cerraban las paredes del cubo. Tenía miedo, pero el mundo afuera de la caja era mucho más espeluznante. Afuera de la caja estaba silencioso, así que me quedé quieto y esperé. Todo lo que podía hacer era esperar. El objeto terciario muestra la siguiente historia. Un día los muros cayeron sin previo aviso. De pronto era libre, podía ir a cualquier lugar, pero en vez de eso corrí. Corrí y corrí hasta que encontré otra caja. Adentro me sentía salvo de nuevo. Rem sigue explorando y al ver las cápsulas dice: no recuerdo el nombre de estas cosas, parece que Ori ya ha usado una antes. Rem se dirige a la entrada, en donde están dos estatuas, una de conductor y otra que se describe como un transmisor de ondas. El velo del centro dice lo siguiente: el mañana no vendrá para quien es. Ori comenta: es lo mismo que antes, refiriéndose a que falta la palabra final. Después de completar las tareas, los chicos atraviesan el velo. Al hacerlo, Ori ve un destello que lo deja cegado y menciona que es difícil pensar. Rem le pregunta: oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás esperando? Ori comienza a tener muchos recuerdos aleatorios, algunos parecen anuncios de televisión, son cosas sin sentido, y luego dice: ¿sabes, Rem? El coro existe para inspirar personas, porque ellos olvidaron cómo soñar. ¿Qué? ¿Lo dice el rosario? No, estas son las palabras de conductor, pero yo también las creo. Los chicos atraviesan el velo y hay unas escaleras en un lugar muy iluminado. Rem se adelanta y Ori le pregunta a su rosario: ¿qué debería de hacer? El rosario dice: acércate por detrás y destruye la barrera. Luego Ori le pregunta: ¿cuál es mi propósito? A lo que el rosario responde: silenciar a los celestiales. Después de esto, Ori piensa lo siguiente: la voz de conductor resuena en mi cabeza.
Los cuerpos de los celestiales son indestructibles, todo lo que podemos hacer es debilitar su mente consciente. La mente de un celestial es como una cacofonía de instrumentos musicales. Mientras sigan tocando se mantiene activa, mientras sigan tocando, el ruido en tu cabeza no se irá. Tienes que mantenerlo callado. Destruye todas las barreras que han puesto en la mente del anfitrión. De esa forma ellos se volverán inofensivos. Las barreras pueden aparecer de distintas formas. Puede ser una puerta, un ítem, una persona. Una vez que las rompas, despertarás de la influencia de los celestiales. No tenemos otra opción más que hacerles frente. Solo así, el mañana vendrá para la humanidad. Un texto en pantalla dice lo siguiente: ¿sabías qué hacer desde el inicio? La fuente del ruido todo este tiempo venía de Rem. Ori ataca a Rem y le dice: Rem, todo estará bien ahora. Destruí todas las barreras. Estará bien ahora. Finalmente lo mantuve callado. Ahora vemos a un tipo desconocido y este dice: Buenos días, Remiel. El ritual de purificación salió muy bien. Tomó un tiempo, pero parece que ahora mi entrenamiento de resiliencia ha dado frutos. Este es el conductor más joven de la iglesia para ti. Espera un momento, yo... ¿Aún te sientes mal? No lo sé. Sentirse emocionalmente inestable después del ritual es algo muy común. ¿Qué pasó mientras estaba inconsciente? Quién sabe, no comparto memorias con mis proyecciones mentales, pero parece que han hecho un buen trabajo, ¿no? Sí, pero siento que estoy olvidando algo. Para eso está el rosario. Te proveerá de una representación libre de sesgos de eventos pasados. Aquí está el tuyo. ¿Qué pasó durante el ritual? Después de numerosos intentos, la fuente de los ruidos fue silenciada gracias al coro. ¿Aún estoy contaminado? No. ¿Ves? Me gusta como siempre va al grano. Te ayudaré a levantarte. Veamos, aún hay algunos procedimientos necesarios para prevenir la recontaminación, así que puedes descansar en el jardín hasta que empecemos. Aún tengo otros niños a los cuales tengo que atender, así que me temo que no te puedo proveer de la ayuda post-contaminación ahora mismo. Pero estoy seguro que ya te prescribieron numerosas sesiones de confesión. Tal vez experimentes más visiones durante los próximos días, pero estas deberían de irse pronto. Solo recuerda mantenerte hidratado. Así concluye el juego en la ruta del silencio, pero aún no ha terminado, pues una escena postcréditos muestra una conversación entre Rem y Ori. Este último comienza diciendo: Oye, Rem. Eres uno de los coristas, ¿cierto? Oh, cierto, aún no nos hemos conocido. Soy Ori. ¿Hay algo que aún te cause problemas? ¿Eres con el que debería de tener mis sesiones de confesión? Eso pensé, pero estaría mintiendo si te lo negara. Es como si hubiera algo perdido dentro de mí. ¿Estás seguro de que había algo dentro de ti para empezar? Los celestiales no afectan a los felices y llenos, solo pueden llenar espacios vacíos. ¿Todos los coristas son así de groseros? Aún así, sin eso yo... Conductor dice que los celestiales nos necesitan más de lo que los necesitamos, así que estoy seguro de que te sentirás mejor pronto. Si quieres visitarnos y compartir tus problemas, tenemos las puertas abiertas los domingos. Pero no soy elegible para proveer apoyo post-contaminación. ¿Qué se puede hacer? Me gustaría de verdad que Rem nos visite de nuevo. Él es como un niño pequeño, justo como conductor, pero más joven. ¿Estás seguro de que tu conductor no te oculta algo? Conductor es buena persona. El lavado del cerebro, las rutinas monótonas, los adoctrinamientos opresivos. Es así como él quiere que el coro sea visto por otros. Mientras haya teorías de conspiración, mientras haya personas a las que les hayan mentido, se pondrán creativos en probar su punto. No necesitarán sus rosarios para eso. Al final está en ti decidir en quién crees. Este fue el primer final del juego, el final del silencio. En esta ruta, el juego parece tratar únicamente sobre un corista perteneciente a una religión absoluta, una religión que se encarga de limpiar a las personas del control celestial. Conductor, el líder de la religión, a través de proyecciones mentales, es capaz de liberar a las personas infectadas. Es así que a través de la proyección del corista Ori, fue capaz de salvar a Rem después de numerosos intentos, pues como vimos en las habitaciones iniciales, en muchos de ellos falló. Pero como dije al comienzo del video, esta historia es más compleja de lo que parece, pues en la ruta que nos lleva al final llamado, el final del ruido, se nos revelará toda la verdad. Si prestaron atención, Ori llegó a mencionar a su hermana Mari. Él dijo que ella solía quedarse en la bañera llorando por horas.
En el siguiente final conoceremos más sobre Mari y después comenzaremos a atar los cabos sueltos. Para conseguir el segundo final del juego, que podría considerarse el final verdadero, habrá que ingerir todas las bebidas, o también llamadas indulgencias, de las máquinas expendedoras. Estas se consiguen en cada pasillo, comprándolas con el Euli, que podemos encontrar en las diferentes habitaciones, a excepción de la primera bebida, que se consigue una vez que Rem se haya unido a Ori. Al interactuar en repetidas ocasiones con la primera máquina expendedora, Rem le dirá a Ori que si tanto quiere una bebida, él se la comprará. Una vez llegamos al cuarto y último pasillo, antes de atravesar las puertas finales, es ahí cuando se ingieren todas las bebidas que conseguimos en cada pasillo. Cuando se realiza esta acción, Ori tiene algunas visiones que describiré a continuación en el orden correcto. La historia narrada por Ori dice así: desde que tengo memoria, siempre hubo dos de nosotros, ella y yo, mi hermana y yo, Ori y Mari. Incluso después de que me convertí en corista y ella se fue al monasterio, yo aún oía su voz en mi cabeza, pero ya no recuerdo su cara. En su lugar está una cara que pertenece a alguien más. Solíamos caminar seguido por el bosque durante la noche, sin que nuestros padres supieran. Nos gustaba estar en la oscuridad. Durante el día a todos nos enseñaban lo mismo una y otra vez. Si quieres permanecer en la luz, deberías de ser honesto. Todos los buenos niños siempre se mantienen transparentes. Solo así te volverás un iluminado. Pero durante la noche éramos libres de hacer lo que quisiéramos, ya que el bosque mantenía todos nuestros secretos. En ese momento, todo lo que teníamos era la calidez de nuestras manos unidas, y era todo lo que importaba. Incluso inventábamos nuestros propios juegos. A Mari se le ocurría una historia, y yo la actuaba. Tú te diste la vuelta a la izquierda y te congelaste. Había algo en los arbustos. Tu mirada se encontró con muchos ojos que te observaban directamente desde la oscuridad. Sal, Exforma. Dije eso de pronto, y Mari me siguió la corriente. Los Exformas se mantuvieron ocultos. Puedes sentir tus pensamientos redondearse, pero no tienes que temer. Tienes el poder de la amistad de tu lado. Te acercas y... ¿Quieres ser mi amigo?, yo pregunté. Mari resopló de forma exasperada. Ori, se supone que debes de pelear con él. Pero Mari, tú dijiste que tenía el poder de la amistad. Es una forma de decirlo, Ori. Nunca entiendes cosas como esta. Mari, tienes que decirme las cosas directamente. Además, quiero saber de verdad cómo es él. Incluso si es peligroso. Sí, ¿qué tal que está muy asustado? ¿Asustado de qué? Muchos la conocían como una persona relajada. Parecía que ella siempre estaba rodeada de una luz de ensueño, despreocupada con asuntos terrenales. Pero yo sabía cómo es que ella desesperadamente se miraba en todos los espejos que encontraba, cómo sus cuadernos estaban llenos de dibujos de ella misma, cómo ella lloraba en el baño con sus llantos ahogados por el agua que caía del grifo. Era como si necesitara una confirmación constante de que existía, como si se preocupara de que se mirara diferente, rara, como si necesitara práctica para mantenerse en ella misma. Un día, ella se miró al espejo y dijo: este cuerpo ya no es el de tu hermana. Ella ya no puede escribir su narrativa. Por lo tanto, no tiene historia. Por lo tanto, ella está perdida. Entonces, ¿quién eres?, pregunté intrigado. Yo soy un alien. Jamás entendía a lo que se refería con esas palabras. Al día siguiente, Mari pintó sus uñas color violeta. Fue el día en el que apliqué para el coro. Todos estaban felices por mí, excepto Mari. Ella despertó muy tarde por la noche y me sacó de la cama. Me llevó al bosque. Era el primer juego que habíamos jugado en 5 años. Esto desde que se autoproclamó ser un alien. Desde esa vez ya no volvimos a jugar. Y ahora estaba ahí, narrando mi aventura como si nada hubiera pasado. Tú te adentraste mucho en el bosque, pero ya no hay marcha atrás. Tendrás que enfrentarlo por tu cuenta. Ves a la Exforma iluminada por la luz tenue de la luna. De pronto Mari se detuvo. Escucha, Ori, tienes que recordar lo que te voy a decir. Con esas palabras ella sostuvo mi rostro. No dejes que nadie sepa que estás sano. Hazles creer que eres ignorante. Hazles creer que eres olvidadizo. Hazles creer que eres incapaz de pensar por tu cuenta. De esta forma nadie te hará daño. ¿Así que solo debo de pretender? Sí, es como jugar conmigo, ¿no? Yo seré el narrador y tú serás el héroe. Pero Mari, tú no estarás siempre aquí para mí. Me uniré al monasterio, dijo Mari con un susurro. Así serás capaz de escuchar mi voz en cualquier momento. Al principio será difícil, pero siempre estaré aquí para guiarte.
Prométemelo, Ori. Después de estas visiones, el juego continúa por la sección de las puertas en donde se debe de seguir a Ori, solo que esta vez antes de cruzar la última puerta, en vez de escoger la puerta por donde se fue, la cual tiene un círculo y que en el dibujo es representado por Ori besando un rosario. Esta vez elige la puerta del triángulo, en donde el dibujo parece mostrar a Ori con su hermana Mari. Al ver esta imagen, Rem dice lo siguiente: hay algo diferente en esta, debo de escoger cuidadosamente. Ahora, cuando Rem entra por esta puerta, de nuevo se encuentra con dos puertas. Una tiene un destello o estrella por encima y la otra un cubo o cuadrado. Ori no está ahí. El cartel con los dibujos muestra bajo la estrella a una luz en el cielo. Bajo esta están dibujados unos árboles extraños o un bosque. En el dibujo del cuadrado muestra a estos mismos árboles extraños pero vistos desde dentro del bosque. Aquí el juego nos dice: escoge solo la respuesta correcta. Al escoger la puerta del destello, Rem dice lo siguiente: ¿acaso él se adelantó? ¿O es que...? Abrimos la puerta y de nuevo lo mismo. Otro cuarto con puertas y símbolos. Ori no está ahí. El dibujo con el destello muestra estática o ruido, y en el del cuadro muestra un espacio en blanco. Escogemos el cuadro. De nuevo encontramos otro cuarto igual. El dibujo con el destello muestra a Rem inconsciente, quien está sangrando color violeta. El del cuadrado muestra a muchos coristas rodeando a Rem, y este último se tapa los oídos como evitando escuchar sus voces. Al ver este cartel, Rem pone una cara turbia y dice: ¿cómo pude olvidarlo? Ori, él. Rem elige la puerta del cuadro y dice: oh profeta digital, dinos, ¿cómo se siente comerte tus propias palabras? El mañana no viene sin un sacrificio, ¿acaso no es correcto? Rem abre la puerta y llega al mismo lugar del final anterior, donde estaban las estatuas y se hacían varias acciones para cruzar el velo final. Rem se reúne con Ori. Este último le dice: Rem, ¿estás aquí? Rem responde: ¿pero cómo es posible si yo era el único que...? ¿De qué hablas si tú fuiste el que se adelantó y desapareció? Pero ahora todo está bien, ¿no? Después de escuchar esto, Rem pone una cara turbia. Ori dice: está bien, Rem, vamos a avanzar al mañana. Aquí el juego continúa con el acertijo final, y cuando Ori interactúa con la estatua de la mujer, dice que ella se parece a Mari. Al tomar su linterna dice: lo siento, pero probablemente es lo mejor. Al entrar al Purika o cápsula purificadora, Ori tiene un recuerdo que dice: yo lo sabía, eras igual a nosotros. Es por eso que el coro existe. Sabía que eras temida. Es por eso que nuestra agua estaba envenenada. Es por eso que tu sangre parecía púrpura. Es por eso que olía a lavanda. Pero mientras veía el vacío sin fondo en tus ojos, mientras veía que dabas tu último aliento, la única emoción que me llenó fue el asombro. Así que pensé: si yo me vuelvo un corista, seré capaz de verte de nuevo. El juego continúa igual que antes, pero cuando Ori mira la estatua de Rem, en lugar de decir conductor siempre dice, esta vez dice lo siguiente: Mari siempre decía: cuando algo es difícil de soportar, cuando sientas que no puedes más, escribe una historia. Por ejemplo, si tu mascota favorita fuera a morir, ¿no te sentirías mejor si pensaras que evadiste un desfortunio mayor porque ésta se sacrificó por ti? Eso es solo autopersuasión descarada. Precisamente ese es mi punto. De esta forma no sería una muerte sin sentido. Mientras algo tenga un significado, es más fácil de aceptar. No importa qué tan difícil de soportar sea, incluso si es una mentira. Es algo que solo los seres capaces de imaginar cosas pueden hacer. Así que creo que es una virtud. ¿A dónde fue tu lógica prejuiciosa? Así que digamos que esta estatua colapsó para que así podamos seguir avanzando. De esta forma es un sacrificio. Cuando terminan los acertijos y Ori puede cruzar, este llama a Rem, pero Rem no responde. De pronto, Rem aparece detrás de Ori y dice lo siguiente: deja de llamarme por ese nombre. ¿Cuánto más quieres seguir pretendiendo? ¿Pretendiendo? Pero yo no. Estás mintiendo. Ambos sabemos por qué estás aquí. ¿Acaso no estoy en lo correcto, corista? La voz de conductor resuena en mi cabeza. Los cuerpos de los celestiales son indestructibles. No tenemos otra opción más que hacerles frente. Solo así el mañana vendrá para la humanidad. Ori sostiene a Rem y comienza a llorar. Este dice: Rem, no quiero que esté callada, no quiero que el mañana venga. Incluso si se supone que debía de salvar a esta persona. Tú no eres él, ¿verdad?
Quiero quedarme en la oscuridad. No quiero ser iluminado. Voy a tirar mi rosario y luego todos podremos jugar en el bosque. Puedes quedarte con el champú. Así que por favor. A partir de aquí, un narrador diferente a Ori y a Rem interviene entre los diálogos de los personajes, aunque solo por unas frases. Este narrador cuenta lo siguiente. Rem no responde, pero aún así, agarras su brazo y corres a través del velo. Déjame. De ninguna manera. Es muy brilloso. Y así, corriste con tus ojos cerrados hasta que ya no pudiste. Ya no hay luz. ¿Verdad? No puedo ver ni mis propios dedos, pero estás aquí. Estiras tus brazos y encuentras la cara de Rem. Jala sus mejillas. Quita tus sucias manos de mí. ¿De verdad estás aquí? Por el amor de... Todo está bien ahora, Rem. En la oscuridad podemos soñar todo lo que queramos. Esto es algo que solo tú querías. Los celestiales nos sueñan. Nosotros nunca pedimos nacer. Nunca pedimos ser atados a alguien como tú. Nunca pedimos ser denigrados. Todo lo que siempre quisimos es que tú, todos ustedes, nos dejaran solos. Todo lo que piensan es en ustedes mismos. Sabías eso desde el comienzo. Se podría decir lo mismo de cualquier especie. El egoísmo está dentro de tus genes. Es necesario para sobrevivir. Y eso es lo que te llevó a este preciso momento. Pero tú no dijiste nada de eso. Lo que salió de tu boca fue: tienes razón, soy egoísta. Así que dime, ¿cómo paro el ruido en mi cabeza? ¿Ori? Rem se queda solo en las escaleras y avanza diciendo: los celestiales no sueñan, ¿eh? ¿Cuántas veces me seguiré diciendo lo mismo? Al final regresé en donde todo empezó. Solo los coristas tienen problemas con las barreras. Hasta el final él creyó que yo era igual a él. Los humanos se proyectan a sí mismos en todo lo que se ve similar a ellos. Además, puede que nunca haya prestado atención, tratando de alentarme, insistiendo en darme un rosario, llevándome a todos lados como si estuviera viendo en mí a alguien más. Aún así, eso fue inesperado. Parece que ahora sí se fue de una buena vez. Parece que finalmente me escuchó. ¿Qué fue todo eso? Bueno, no es como que importe. La fuente del ruido que él busca no me molesta para nada. Debería encontrar un buen lugar para esconderme, un lugar seguro. Esta es la única cosa que me importa ahora. De nuevo, compórtate. Eres el último que queda. Si te rindes ahora, no verás otro día. La manipulación emocional no es tan extraña para los coristas. Ellos usarán cualquier medio para lograr su objetivo, pero debo admitir que este es especialmente persistente. Después de lo dicho, Rem se encuentra en el primer pasillo del hotel y en el cuarto inferior izquierdo se muestra estática. Él se dirige ahí y lee un escrito que dice: La sentimentalidad de Rem, autor Rem. Al ver esto, Remiel dice lo siguiente: me pregunto por qué mantengo estos escritos tan ingenuos. Él puso mucho corazón en ellos, pero al final todo era un llamado de auxilio. Incluso ahora no puedo contener sus lágrimas. Una emoción humana. Y aún así yo... Rem decide leer el texto, el cual dice lo siguiente: muy pocos recordarán la época en donde aún éramos ilusos. Es así como llamamos a esos tiempos ahora. Muy pocos recordarán cómo es que nos aferrábamos a objetos y experiencias que nos recordaban de la época dorada. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Ya no éramos amenazados por enfermedades infecciosas y desórdenes mentales internos. De verdad alcanzamos el pico de la existencia humana. Muy pocos se arrepentirán de los cambios por los que pasamos, ya que no éramos capaces de recordarlos. Sin memoria no hay nostalgia. Sin nostalgia no hay explotación. Sin explotación hemos alcanzado la libertad absoluta. Sin depender de narrativas dañinas, podemos ser realmente un conjunto como una nación, superinteligentes y autooptimizados. Ya no somos capaces de llorar. Fanáticos, eso es todo lo que son. Solo los idiotas como yo, extrañan el pasado. Solo los idiotas se rehúsan a mirar hacia adelante. Solo los idiotas querrían soñar de nuevo. Después de leer el texto, Rem se dirige al baño y habla de sí mismo en tercera persona diciendo: a Rem le importaban mucho los productos de higiene porque en su mundo, en muchas áreas, había una fuerte ausencia de esos productos. Para alguien a quien llaman la contaminación, estos no tienen ningún uso. Rem entra al dormitorio y el closet muestra estática. El chico se mete al closet, cierra la puerta y dice: estoy a salvo ahora. Como esperaba, me vuelvo cada vez más débil. Así que esto es lo que sucede después de que ellos rompen todas las barreras. Y aún así, dejé que llegara tan lejos. ¿Es porque tenía miedo? ¿Porque esperaba que ocurriera algo diferente esta vez? Este es un paisaje mental, lo que significa que no hay necesidad de hacer actividades que restauran el cuerpo, como comer o ejercitarse o dormir.
Involucrarse en ellas aquí es una acción voluntaria para mantener la mente en contacto con la realidad familiar percibida, su realidad, a la cual ellos regresarán, a la que pueden regresar. Sin embargo, para aquellos como yo, hay otros peligros de los cuales preocuparnos. Él es uno de ellos. Debería quedarme en este closet por siempre y nunca más salir. Hay una sensación muy extraña en mis manos. Ya me estoy derritiendo. Muy mal. No seré capaz de mantener esta forma por más tiempo. ¿Es esto lo que querías? ¿Es esto a lo que querías ascender? No hay lugar en este mundo para aquellos como tú. ¿De verdad creíste que podías quedarte? ¿Solo porque te aceptó? Estoy perfectamente calmado. Alguien entró al cuarto. Alguien está aquí. ¿Se estaban escondiendo en algún lugar? Seguramente me vieron esconderme. Hubo un fuerte ruido en el baño. Después de este diálogo, vemos a un parásito alienígena arrastrarse desde el closet hasta el baño. Ahí encuentra a Ori en la bañera, malherido. Este último dice: ¿Hay alguien aquí? No puedo ver muy bien. ¿Has visto a Rem por aquí? Me fui por el camino equivocado y ahora no puedo moverme por alguna razón. ¿Me podrías decir por qué es eso? Rem, ¿eres tú? ¿Me buscaste? El alien se pone sobre su pecho y Ori dice lo siguiente: Gracias. ¿Estás llorando? Rem habla en un idioma alienígena inentendible y Ori responde: Lo sé, pero estoy feliz. Gracias a Rem fui capaz de recordar algo muy, muy importante. Rem, ¿podrías contarme una historia? Y así Rem habló de los días del pasado, de la ternura que descartamos, de las sirenas de la mañana y océanos desérticos. En ese momento éramos uno con el bosque. En ese momento nos volvimos en algo más grande que nosotros. En ese momento, Mari estaba aquí también. En ese momento todo lo que deseábamos era reír con todos una vez más. La muerte solo era temporal. La muerte era un espacio liminal, un estado de transición, un regreso al punto de inicio. Y así nos mantuvimos y nos afligimos siendo incapaces de movernos, por el mundo que ya no era, por los comienzos que estaban por venir. Aún así, el sol saldría de nuevo. Aún así, cierto estudiante abriría sus ojos. Aún así, cierto corista lo proclamaría para ser libre de contaminación. Aún así, cierto conductor lo halagaría por sus esfuerzos, por no rendirse. Aún así, la humanidad seguiría avanzando. Después de esto, se muestra a Ori abrazando a un ser celestial y dice: pero solo nosotros recordaríamos la mentira que se nos contó aquel día. Así acaba el juego en esta ruta y se dan dos opciones a elegir. Una dice cerrar tus oídos y la otra dice escuchar el ruido. Al elegir la primera opción, podemos leer unas palabras finales de la creadora del juego, Etheran. Estas dicen: el juego es una historia que toma lugar en un futuro donde la humanidad está plagada de psicoenfermedades externas. Un futuro en donde la humanidad abandonó las falsas narrativas en favor de las llamadas narrativas absolutas. Un futuro donde la transparencia se volvió más valuada que cualquier otra cosa, y la información privada ha perdido su importancia para asegurar la seguridad de la comunidad. Un futuro de imaginación erosionada y de mala memoria a corto plazo. Esta es una historia de dolor de lo que está por venir y de lo que ya no está aquí, pero al mismo tiempo es una historia feliz. Es una historia donde no hay mañanas, así que pongamos nuestros rosarios a un lado y riamos. Un hermoso futuro sin futuro nos espera. Según esta ruta, y gracias a las indulgencias que Ori bebió, se revela que su hermana Mari se habría marchado al monasterio. Ella le sugirió a Ori que fingiera ser ignorante para que los celestiales no le hicieran daño. Luego se nos da a entender que Ori decidió unirse al coro para volver a ver a su hermana, quien en algún momento parece haber perdido la vida en su lucha contra los celestiales. Las palabras finales de la autora no nos dicen mucho más que lo obvio. Este es un futuro donde la humanidad está plagada de psicoenfermedades externas, refiriéndose con esto a los celestiales. Aunque también hay otra frase de suma importancia que nos revela la verdad. Esta es una historia de dolor, de lo que está por venir y de lo que ya no está aquí, pero al mismo tiempo es una historia feliz, es una historia donde no hay mañanas. ¿A qué suena esto? Esta última frase tiene un doble sentido, porque tanto puede aplicar para la historia del futuro post-apocalíptico, en donde las personas añoran el pasado, como también para una historia más personal, una historia de duelo y aceptación de lo que ya no está aquí, de una persona en particular, llamada Mari. La propia elección final lleva por nombre cerrar tus oídos,
lo que nos da a entender que esas palabras finales de la autora son una verdad maquillada. Y en sí, todo el juego es una falsa narrativa, una narrativa que viene de alguien que se niega a aceptar una pérdida, por lo que no podemos confiar del todo en las palabras de Ori. Aún así, dentro de su historia, a veces escapa la verdad que tanto intenta ocultar, siendo uno de los fragmentos más importantes, la historia que se cuenta cuando Ori bebe las indulgencias. Él cuenta que solía jugar con su hermana a contar historias, en donde ella era la narradora, y él se encargaba de actuarlas. Gracias a esos juegos de niños, él aprendió a contarse a sí mismo la historia de los celestiales. El juego hace un guiño a esto cuando Rem comenta lo siguiente: parece que usan historias para meterles las enseñanzas del coro en la memoria a largo plazo. De esa manera las enseñanzas en el futuro tendrán una base de conocimientos previos. En esta misma historia que se revela con las bebidas, Ori menciona que, a pesar de que todos veían a Mari como una persona alegre y despreocupada, él constantemente la encontraba llorando en el baño, revelándonos así que Mari probablemente sufría de algún grado de depresión. Ori le da una explicación fantástica a todo esto, diciendo que ella estaba bajo el control de un alien, siendo los celestiales una alusión a este trastorno, pues como se menciona en el juego, aquellos contaminados por los celestiales parecerán humanos. Es decir, tal cual como las personas con depresión que lucen normales por fuera. Una vez que entran a tu cuerpo, llenarán tu cabeza de ruido con los llamados dithyrambs. Ellos te esclavizan. Otras alusiones a la depresión dentro del juego son prácticamente todos los escritos de Remiel. Cuando los interpretas como si fueran escritos por alguien con este trastorno, toman mucho más sentido. Volviendo a la historia que se cuenta cuando se toman las bebidas, en una parte se hace alusión al proceso del duelo cuando Mari dice: ya no hay marcha atrás, tendrás que enfrentarlo por tu cuenta. Y cuando Ori responde: ¿así que solo debo de pretender? Esto último haciendo un guiño a la historia que se inventa de los celestiales. Tal parece que Mari se quitó la vida dentro de la bañera usando una navaja. De esto se encuentran muchas referencias en el juego, con Ori despertando en la bañera, el final del juego cuando Ori pierde la vida en la bañera, o el más claro de todos, el cuerpo de Rem que está sin vida dentro de la bañera con el agua color lavanda y junto a él un rastrillo, siendo este último personaje una representación de la verdad y aceptación más que de una persona real, aunque igualmente Ori ve en Rem y en Conductor a su hermana Mari. Rem representa el lado depresivo, mientras que Conductor el lado más optimista. Ante esto, el juego menciona lo siguiente: ya no recuerdo su cara. En su lugar está una cara que pertenece a alguien más. En esta última ruta, lo comprobamos con un cambio notable en la historia, cuando Ori menciona a Mari en vez de a Conductor en el siguiente texto. Mari siempre decía: cuando algo es difícil de soportar, cuando sientas que no puedes más, escribe una historia. Por ejemplo, si tu mascota favorita fuese a morir, ¿no te sentirías mejor si pensaras que evadiste un desfortunio mayor porque ésta se sacrificó por ti? No importa qué tan difícil de soportar sea, incluso si es una mentira, es algo que solo los seres capaces de imaginar cosas pueden hacer. Así que creo que es una virtud. Este texto básicamente nos revela que Ori creó una mentira para poder soportar la muerte de su hermana. Una mentira en forma de una historia fantástica de ciencia ficción, donde en la primera ruta, el recuerdo de la tragedia de Mari fue suprimido, representándolo con la purificación de Rem, y que en el final del ruido, Ori está más cerca de aceptar esta tragedia, aunque de igual forma, este tiene una lucha constante entre la realidad y la ficción, pues su pérdida es tan difícil de soportar que cada vez que algo lo acerca a la verdad, este se inventa una historia para darle un sentido más optimista. Al final de esta ruta, él implora a Rem que quiere quedarse en la oscuridad. En otras palabras, no quiere aceptar la muerte de su hermana, repitiendo así el ciclo una y otra vez. Por último, aún nos queda ver un final. Ahora sabiendo el significado de la gran mayoría de cosas, este final tiene un mayor peso emocional y se interpreta mucho mejor. Eligiendo escuchar el ruido, se nos muestra a un alien en pantalla que narra lo siguiente: soy un alien, vine a la Tierra para estudiar a la humanidad, pero la simple observación es insuficiente para mi investigación. Para estudiar a los humanos me tengo que volver en uno de ellos, así que me encontré un cuerpo.
el cuerpo de ella. Dentro de ella había un océano invertido. Ella caminaba con su cabeza en alto, con agua ahogando sus sentidos. Ella era violeta. Sus padres eran azules. Azul salía de sus bocas e inundaba sus conversaciones. Soy un alien. No tengo color. Los humanos son caóticos. Cada humano está genéticamente programado para incrementar la entropía en el universo hasta que alcance la muerte. Éxito personal, la supervivencia y la reproducción son solamente subobjetivos para llenar su propósito principal. Y aún así, siguen intentando que las cosas tengan sentido. Y aún así, siguen intentando tener un mayor propósito en sus vidas. Soy un alien y yo no niego mi propósito. Los humanos perciben el tiempo como una línea recta. Ellos se preocupan por el futuro y tratan de cambiar el presente y se arrepienten del pasado. Soy un alien y percibo el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Los humanos son solitarios. Dentro de sus cuerpos solo hay un inquilino. 1 es un número azul. 2 es un número naranja con un tinte de rojo. Los humanos están buscando sin descanso la forma de convertir 1 en 2. Soy un alien. No soy inquieto. Los humanos son egoístas. Ellos ven su propio reflejo en todo. Los humanos apenas reconocen el punto de vista de los otros. Y aún así, hay una semilla de empatía plantada en sus núcleos. Soy un alien. Soy muchos y ninguno al mismo tiempo. La vida humana es corta. Vas a morir pronto, yo le dije. Ella se rió y me dijo: ¿En serio? No me di cuenta. Dentro de mí nunca envejecí más de 15 años. Los humanos se arrepienten de no vivir sus vidas en la manera que quisieron. ¿Qué tipo de persona querías ser? Yo le pregunté. Una persona amable, una persona fuerte. ¿No me podrías convertir en ambas, o sí? Las palabras que ella dijo definían conceptos abstractos. Soy un alien. Soy incapaz de ninguno. Quiero aprender a amarme a mí misma. Ella dijo. Así puedo amar a otros. El amor es un concepto abstracto, yo le respondí. ¿Había amor en empujarte a ti misma hasta los límites? ¿Había amor en complacer a los demás? ¿Había amor en el dolor de cuello y en los dolores de estómago? Soy un alien, no lo entiendo. Cuando regreses a las estrellas, ¿puedes llevarme contigo? Ella preguntó antes de morir. Por supuesto, fue mi respuesta. Los humanos son ingenuos. Ellos creen lo que quieren creer y usan cualquier evidencia para apoyarlo. Sin embargo, soy un alien y no puedo mentir. Alégrate, tu material genético dará color a una tierra billones de años luz a distancia, dando vida a formas de vida que nunca antes has visto, así como tu tierra alguna vez estaba pintada de azul y verde. ¿Qué es lo que definirías como amor entonces? El amor es una palabra violeta. ¿Cómo no es eso un concepto abstracto? No era abstracto para nada. Era así de simple. Finalmente hemos terminado con este juego que sin duda alguna es el que más me ha costado trabajo darle una interpretación. Estuve días enteros analizando cada detalle y diálogo dentro del juego. Hacer este guión me recordó a los días en los que analizaba a Yume Nikki o a Doki Doki. De este último mucha gente solo llegó a jugar la versión normal, dejando de lado todos los secretos de la versión Plus que expandían su historia. Me atrevería a decir que en su tiempo fui el único youtuber de habla hispana que intentó darle una explicación a todo su lore, que al final terminé plasmando en mi video del iceberg. Pero a diferencia de este último juego, Tomorrow Won't Come for Those Without es un juego infinitamente menos popular, por lo cual pocas personas en internet discuten su significado, y quienes lo hacen dejan muchos cabos sueltos. Toda la explicación de su historia es enteramente mía, siendo este, una vez más, el único video que la explica en cualquier idioma. Este juego es sumamente complicado de entender, pues estamos ante lo que se conoce como un narrador poco confiable, es decir, toda la historia es vista a través de los ojos de un solo personaje, un personaje en el que no se puede confiar debido a que tiene algún trastorno o problema que nubla su juicio, dejándole al jugador la tarea de interpretar lo que es verdad y lo que es ficción, como ya lo hemos visto en este canal con otros juegos, como Sayonara Wo 7, Franbow o el clásico Yume Nikki. Tomorrow Won't Come for Those Without es un juego que nos presenta una historia de ficción dentro de la ficción creada por el protagonista Ori. Toda la historia transcurre en su cabeza, en donde por momentos se escapan algunos vistazos de su realidad, vistazos que nos ayudan a entender qué lo llevó a imaginarse toda esa historia en primer lugar. A su vez,
El juego es una clara crítica a la religión, siendo este el significado más obvio de los varios que presenta el juego, y que por eso mismo he omitido para este video, enfocándome más en la trama principal y el verdadero propósito de su historia, el duelo de la pérdida de un ser querido a causa del suicidio. Hace falta entender todo esto para poder interpretar el final del Alien, en donde se decide escuchar el ruido. Este final es otra historia creada por Ori para lidiar con su duelo, aunque ahondaré en ello más adelante. Primero conozcamos por qué el color violeta es tan importante en el juego. Sabemos que el alien dice que el amor es una palabra violeta y que él ve a Mari de este mismo color, sabiendo de antemano que no existe un alien y que estos son los pensamientos de Ori. Tiene mucho más sentido que Ori diga que el amor es una palabra violeta y que ve a Mari de ese mismo color. Pero aún queda la gran duda, ¿por qué este color en particular? Después de mucho análisis, la verdad es que no pude encontrar una buena explicación. Sin embargo, tengo una teoría que encaja muy bien. Pienso yo que Ori encontró a su hermana sin vida en la bañera cuando ella utilizó un rastrillo para desvivirse. El color de su sangre se mezcló con algún shampoo que cayó en la bañera, pintando el agua color lavanda y dejando ese aroma en particular. Esto explicaría el por qué Rem tiene fascinación por los productos de limpieza color lavanda y el por qué cuando Ori dice que le gusta su aroma, Rem pone cara turbia. Esta cara la pone cada vez que Ori intenta maquillar la verdad para transformar ese recuerdo turbio en algo positivo. En la ruta de escuchar el ruido, donde Ori comienza a aceptar lo que sucedió con su hermana, este le da una explicación fantástica al color del agua en la bañera, diciendo lo siguiente: nuestra agua estaba envenenada, es por eso que tu sangre parecía púrpura, es por eso que olía a lavanda. Siguiendo con la historia del alien que concluye su etapa de aceptación, este dice que Mari era violeta y sus padres color azul. Después, dice que los humanos son solitarios y que dentro de sus cuerpos solo hay un inquilino. 1 es un número azul, 2 es un número naranja con un tinte de rojo. Los humanos están buscando sin descanso la forma de convertir 1 en 2. Con esto se quiere decir que los humanos solo pueden ser azules como los padres de Mari o naranjas como Rem, quien se muestra en el juego con los párpados y cabello de este mismo color. Los humanos siempre están buscando la forma de ser ambas cosas. Si lo lograsen serían color violeta como Mari. Ese es el resultado de juntar ambos colores. Este texto final del Alien tiene muchísimas referencias y aclara todo lo visto en el juego. Aún faltarían explicar muchas más cosas, pero me extendería demasiado, más de lo que ya hice. Tal vez lo deje para un iceberg si es que este video supera los 2000 me gusta. Por último, solo queda reafirmar lo más importante. El final del Alien solo se alcanza cuando Ori bebe las indulgencias y Rem va por las puertas que hacen referencia a Mari, llevándonos así al tramo final donde Ori le implora a Rem que desea quedarse en la oscuridad. El hecho de que la historia del alien suceda después de elegir la opción de escuchar el ruido nos reafirma que se trata de otra historia inventada por Ori, aunque esta vez se trata de una historia de aceptación, una historia que le da un cierre a su duelo, explicando que Mari dejó el mundo terrenal para irse a las estrellas con un alien y así dando vida a otras formas con su material genético. Esta es la forma en la que Ori explica su muerte sin tener que caer en una historia de ciclos infinitos, una historia que ya no es tan abstracta. Todo este tiempo era así de simple.